Durante la campaña presidencial estadounidense de 2016, todo Hollywood se pronunció en contra del candidato Trump. Al igual que Robert De Niro, un gran número de estrellas se movilizaron, mientras que otras simplemente llamaron a acudir a las urnas. Inscríbete. Si no estás inscrito, no puedes votar. Cuesta 2 minutos por teléfono. Solo... Vota, vota, vota. La elección de Donald Trump solo sirvió para fortalecer el movimiento y las estrellas de cine continúan levantándose contra el presidente electo. Pero no es nada nuevo que Hollywood se involucre en lo que sucede en Washington. Actores y actrices se han manifestado siempre contra la guerra, han criticado al poder, han luchado en defensa de sus ideas o se han involucrado directamente en la política. A lo largo de décadas, su voz ha jugado un papel especial. Hollywood es un motor de movimientos de protesta y el reflejo a través de las épocas de una sociedad estadounidense cambiante. El comienzo de los años 30 en Hollywood es la Belle Époque, la llegada del cine sonoro y la edad de oro de los estudios. En Europa es el ascenso del fascismo y la llegada de Hitler al poder, una pesadilla que la fábrica de sueños californiana observa con horror. Hoy en Estados Unidos creemos que todos reconocimos a Hitler como el mal absoluto y lo denunciamos, pero es un mito. Los estadounidenses no denunciamos a Hitler. En noviembre de 1936, el 95% de los estadounidenses no querían saber nada con lo que estaba ocurriendo en Europa. E incluso en julio de 1941, el 79% de los estadounidenses no querían involucrarse en la guerra. Un pequeño grupo de Hollywood asumió la responsabilidad de decir que había que luchar contra Hitler y que la democracia estaba amenazada. Fundaron la Liga Antinazi de Hollywood. Crearon 2 periódicos, 2 programas de radio y organizaron manifestaciones que congregaban a decenas de miles de personas. Después de la guerra, aquellas personas a quienes se debería haber felicitado fueron de hecho atacadas. Se trata de una de las formulaciones más sorprendentes en la historia de los Estados Unidos. Se les acusó de ser antifascistas antes de tiempo. En otras palabras, fueron solo los comunistas quienes reconocieron el peligro de Hitler. El Partido Comunista de los Estados Unidos es la quinta columna por excelencia. Su objetivo es el derrocamiento de nuestro gobierno. El comunismo, en realidad, no es un partido político, es una forma de vida nefasta y maligna. Revela un estado parecido a una enfermedad que se expresa como una epidemia, y como sucede con las epidemias, se necesita un periodo de cuarentena para impedir que infecte a nuestro país. Creció la histeria en torno a la idea de que pudiera haber comunistas en el gobierno u ocupando altos cargos. En cuanto a Hollywood, la inquietud provenía del hecho de que todo el mundo veía películas, no había televisión, y las películas eran más importantes que lo que decían los políticos. El resultado fue pensar, ¿están los comunistas infiltrándose en la industria del cine? La caza de los rojos en Hollywood comienza realmente en 1947. George Murphy, Ronald Reagan y Robert Montgomery se encuentran entre los actores más conocidos llamados a testificar ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses en Washington. Serán interpelados sobre la infiltración comunista en Hollywood. El Comité de Actividades Antiestadounidenses comprende que puede conseguir mucha más visibilidad y muchas más subvenciones si en lugar de atacar a los científicos nucleares que podían estar comunicando códigos a los rojos, atacaba a las estrellas del cine. ¿Eso ha sido usted miembro del Partido Comunista? Responda sí o no. ¿Es usted miembro del Partido Comunista? ¿O de algún partido progresista? ¿Ha donado alguna vez dinero a la España republicana? ¿Ha firmado alguna vez una petición apoyando ideas comunistas? La gente fue ridiculizada. Muchos de ellos plantaron cara al comité y se negaron a responder. No porque tuvieran miedo, sino porque estaban indignados con la actitud anticonstitucional del gobierno. Un grupo de 10 personas fue apodado los 10 de Hollywood. Directores, guionistas, productores que se negaron a responder a preguntas cuando fueron convocados por el comité. Estaba claro que irían a la cárcel si no respondían, y estaba claro que no tenían intención de responder.
En respuesta, muchos actores, directores y guionistas crearon el Comité para la Primera Enmienda, cuyo propósito era recordar la existencia de la libertad de expresión en Estados Unidos. Un grupo de activistas de Hollywood, encabezado por Humphrey Bogart, viajó a Washington en 1947 hasta los escalones del Capitolio para anunciar su apoyo a los 10 de Hollywood. Por desgracia, desde el primer día de las audiencias, el comité logró acorralar a John Howard Lawson, un ferviente izquierdista. La cuestión del comunismo no tiene ninguna relación con esta investigación, cuyo único objetivo es controlar la industria cinematográfica. ¿Se niega usted a responder a esa pregunta? Le he dicho que no esconderé ninguna de mis convicciones y afiliaciones al pueblo estadounidense, y todo el mundo sabrá cómo pienso. Abandone el estrado. He escrito a favor del americanismo durante años. Abandone el estrado. Y continuaré defendiendo los derechos que están intentando destruir. Agentes, llévenselo. Cuando pierdes la compostura así, se pierde toda la credibilidad. El apoyo a los 10 de Hollywood se derrumbó y fueron enviados a la cárcel. Los estudios llamaron entonces a Bogart y le exigieron que regresara a Los Ángeles al día siguiente, o de lo contrario, y ese de lo contrario significaba que podía decir adiós a su contrato y a su carrera. Bogart se disculpó de inmediato lamentando su error y su ingenuidad. La industria trabajó mano a mano con el gobierno. Fue ella quien hizo las listas negras, mientras el gobierno vigilaba. Aquello destruyó la carrera de actores, guionistas, productores y directores. Aquello destruyó la mayor parte de las profesiones creativas. Lauren Bacall escribió en su autobiografía que eran muchos los que tenían miedo a hablar por temor a perder su empleo, su carrera, sus ingresos y tal vez incluso a sus familias. Fue una época horrible en nuestro país. 70 años más tarde se organiza un evento aquí en Los Ángeles como una manera de decir a la gente, no olvidemos quiénes somos. Vivimos en un país en el que ciertas fuerzas desean controlar lo que decís y lo que pensáis. El miedo a una terrible reacción violenta silenció a Hollywood. La gran mayoría de Hollywood permaneció en silencio hasta la elección de John Kennedy en 1960. Ello marca el fin de la caza de rojos y del Comité de Actividades Antiestadounidenses y el inicio de una era política más a la izquierda, durante la cual las estrellas pueden de nuevo expresarse sin temor a ser procesadas o perseguidas. Desde el principio, la presidencia de Kennedy está marcada por el creciente movimiento por los derechos civiles. Un viento de libertad comienza a soplar y Hollywood se convierte en uno de los más ardientes defensores de la igualdad entre negros y blancos. El papel de Hollywood en la lucha por los derechos civiles comienza con Belafonte. Then you know where to find me. Se daba por hecho que Harry Belafonte se iba a convertir en la primera verdadera superestrella negra, porque era muy atractivo, obviamente, pero también porque tenía la piel clara, lo que permite una mayor identificación por parte de los blancos. En 1957 vende más discos que Frank Sinatra. Es el cantante más importante y un ídolo en Estados Unidos. Y explota su éxito para entrar en política. Verdaderamente, muy pronto, fraguó una relación con Martin Luther King y apoyó activamente al movimiento. Con el tiempo se convirtió en el mayor donante del movimiento por los derechos civiles y recorrió el país para dar visibilidad e importancia a los derechos civiles en Estados Unidos. Belafonte sencillamente interrumpió su carrera para recaudar fondos y convertirse en intermediario de Martin Luther King a tiempo completo. Hace tiempo que los artistas han superado cualquier cuestionamiento en cuanto a su posicionamiento o su capacidad para participar en cualquier acto de propaganda que pueda ayudar a consolidar la idea de los derechos y las libertades civiles.
Para muchos actores de Hollywood, esa lucha no es ni siquiera polémica. Actualmente, muchos grandes actores de Hollywood participan activamente en política, y esas mismas estrellas están en la primera línea de combate por los derechos civiles. No tienen miedo a manifestarse. Y un ejemplo de ello es Marlon Brando, que ha acudido a Los Ángeles para participar en una protesta contra una presunta discriminación relacionada con el reparto de vivienda social. Naturalmente ha aparecido en la portada de algunos periódicos. Cuando llegó el momento de la marcha sobre Washington en 1963, fue posible movilizar a un gran número de actores para que participaran en ella. Belafonte me contó una historia interesante. Al principio, pidió a Burt Lancaster y Marlon Brando copresidir la delegación, pero luego pensó que necesitaba a alguien que llamara la atención del americano medio. ¿Y por qué no Moisés? Charlton Heston fue la primera estrella de Hollywood en manifestarse a favor de los derechos civiles. En 1961 viajó a la ciudad de Oklahoma a manifestarse en contra de la segregación. Su presencia llamó la atención de todo el país. Así que Belafonte sabía que si podía contar con Heston, podría llegar a la América que adoraba a Moisés. Hace 2 años manifesté mi opinión delante de algunos restaurantes en Oklahoma, pero con esa excepción, hasta hace muy poco tiempo, como la mayoría de los estadounidenses, he expresado mi apoyo a los derechos civiles, hablando principalmente en cócteles, me temo. Pero también, como la mayoría de los estadounidenses, este verano he decidido no contentarme con palabras y actuar en pro de una causa eminentemente justa y de una gran urgencia. Así que aceptó presidir la delegación de Hollywood y aquello despertó la atención. Ahora había un grupo de celebridades de Hollywood, algunos de los hombres y mujeres más famosos del mundo, que viajaron a Washington y encabezaron la marcha. Cerca de 200.000 personas procedentes de todo el país y una multitud de celebridades de Hollywood han dejado sus quehaceres para estar allí en persona. Pueden reconocer a las estrellas mientras se aproximan al podio. Sidney Poitier, Burt Lancaster, Sammy Davis Jr., Paul Newman, James Garner, Marlon Brando. El autor James Baldwin con Brando, Harry Belafonte, Charlton Heston. Se esté o no de acuerdo, es un hecho. Las estrellas del cine actual quieren ser escuchadas, ya sea acerca de los derechos civiles, la política o cualquier otra cuestión. Es solo otra faceta de ese maravilloso lugar llamado Hollywood. Hollywood ayudó a cambiar las mentalidades racistas. La mayor parte de los actores, y con razón, veían su trabajo como el mejor medio para luchar por la igualdad de derechos, porque una película la ven millones de personas y puede cambiar actitudes. You ought to sit down before you fall down, I mean. He thinks you're gonna faint because he's a Negro. Well, I don't think I'm going to faint. Por primera vez en el cine del gran público, tenemos una película que cuenta la historia de amor entre un negro y una blanca. Sin la popularidad creciente de Sidney Poitier, no creo que hubiéramos tenido un presidente negro. Él fue la primera estrella negra de la taquilla, y los blancos estadounidenses tenían una actitud muy positiva hacia él. Representaba un tipo de negro con el que se podían identificar y al que incluso podían admirar. El señor Poitier es el primer negro en ganar este importante galardón y se le recibe con un caluroso aplauso. Ha sido un largo camino para llegar hasta aquí. Solo les puedo dar un agradecimiento muy especial.
Fue él quien se convirtió en una superestrella, pero al precio de su compromiso. Minimizó sus opiniones políticas. Belafonte y Sidney Poitier fueron amigos íntimos durante años. Belafonte era el líder y Sidney Poitier su apoyo. Pero Poitier no quiso expresarse públicamente, algo que enfureció realmente a Belafonte. Y finalmente acabaron enemistándose porque Belafonte consideraba que Poitier no utilizaba su visibilidad para ayudar a la causa. Por tanto, se trata de un caso muy interesante acerca de los límites de la política. Lo vemos a menudo con las personalidades negras del mundo del espectáculo. ¿Hasta dónde puedes llegar si quieres complacer a todo el mundo? Belafonte, más allá del movimiento por los derechos civiles, se convierte en una de las primeras personalidades del Star System en levantarse contra la intervención de Estados Unidos en Vietnam, un asunto todavía más controvertido. Para él, la guerra va de la mano con el racismo en Estados Unidos y de un sistema de explotación imperialista que discrimina a los negros. Consigue incluso convencer a su gran amigo Martin Luther King para que se posicione igualmente. Nuestro país está obsesionado con las armas y la guerra de Vietnam, y ello ha creado un clima de violencia y confusión, un clima de división e incluso de odio. Cuando King es asesinado, Harry Belafonte queda tan conmocionado que pierde la motivación para militar durante los 2 años siguientes. Y ese es el momento en que Jane Fonda regresa a Estados Unidos. En 1968 había vivido en París. Se codeaba con la izquierda francesa, Simone Signoret, Jean-Paul Sartre. Son ellos quienes conforman su educación política, y también su marido, Roger Vadim. Regresa a su país más entusiasta que bien informada. Debido a que es una estrella de cine y a que es la hija de una gran estrella de cine, Henry Fonda, cuando comienza a pronunciarse recibe mucha atención. He vivido en Francia 7 años y fue Vietnam. Fue la guerra de Vietnam lo que me obligó a hacerme ciertas preguntas acerca de los Estados Unidos. Y he regresado a los Estados Unidos porque aunque las bombas caigan sobre Vietnam, es una tragedia para nosotros. La tragedia es nuestra y el pueblo americano tardará muchos años en reparar los daños y borrar la mancha que gente como Nixon ha dejado en nuestra bandera y nuestro país. Cuando Jane Fonda toma el micrófono, son centenares de miles de personas quienes escuchan, incluso millones. ¿Es este el papel clave de las estrellas de cine? No son los más inteligentes ni los más informados, pero configuran la manera de pensar de los menos informados y los menos politizados. Ella coqueteaba con los medios radicales y más tarde reconoció que probablemente al principio había perjudicado a la causa tanto como la había ayudado. En 1970, Jane Fonda y Donald Sutherland, junto a un grupo de actores, realizan una gira por las bases militares estadounidenses para presentar un espectáculo titulado Liberad al Ejército. En forma de escenas humorísticas, denuncian los estragos de la guerra y la política del presidente Nixon ante un público formado por soldados. En 1972, se entera de que el ejército de los Estados Unidos bombardea las presas norvietnamitas para inundar zonas, algo que está prohibido por la Convención de Ginebra, y los americanos lo niegan. Ella se desplaza al lugar, pasa una semana en Vietnam del Norte, recorre todo el país y toma fotografías de los daños causados por los bombardeos de diques y presas. Pero en un momento determinado, le piden que se siente sobre un cañón antiaéreo para fotografiarla. Más tarde, en el transcurso de una entrevista, me dijo lo siguiente:
Yo quería ser educada. Habían sido tan amables conmigo, así que me puse un casco antiaéreo y me senté. Y de repente me di cuenta, ¡ay, Dios mío! Estoy sentada en un cañón antiaéreo que se utiliza para derribar aviones estadounidenses. Me levanté de un salto y pedí el carrete. No quería que me vieran así. Ellos me dijeron que no me preocupara, que era solo para archivos internos, que no aparecería en ninguna parte. Ella dio su consentimiento y al día siguiente la fotografía apareció en los periódicos de todo el mundo. Fue así como la apodaron Hanoi Jane. A día de hoy sigue siendo una estrella de cine y la actriz más odiada de la historia de Hollywood. Oí hablar de Hanoi Jane. Pero, ¿quién es esa? Ah, ¿Jane Fonda? ¿Pero qué ha hecho? ¿Estás de broma? No tengo ni idea de qué mosca le picó a aquella señora. Mientras nosotros atravesábamos la jungla, ella estaba en Hanoi, relacionándose con los altos mandos. ¿Pero por qué hizo eso? ¿Se creía que estaba en una película? Pero aquello no era una película, querida. Era la vida real. Cuando te marchaste, ¿qué crees que hicieron con los cañoncitos que tenían allí? Apuntaron con ellos al cielo y siguieron derribando aviones. No sé, es un disparate. Todavía hoy, jamás hablo de ella. Para mí no existe. Y mi mujer me dice, pero aquello sucedió hace 50 años, cariño. Pero esa señora todavía me subleva. Es la única. Yo puedo superar muchas cosas, pero esa es imposible. Actualmente, todavía puedes encontrar en Internet artículos en los que pone «Jane no me cae bien». Hay inodoros con su fotografía en los que orinas sobre Jane Fonda y muchas otras cosas todavía peores. Puede que algunas personas me aprecien como actriz, pero se sienten amenazadas por lo que tal vez yo represento para ellas. Creo que existe hostilidad hacia mí y tardarán mucho tiempo en darse cuenta de que no soy comunista, de que creo en las mismas cosas que ellos. Pienso que hay que tener el valor de decir que se necesitan cambios muy profundos. Y no se trata de poner parches, sino de cuestionar de raíz el poder corporativo que ha tomado las riendas de la economía de este país. Así que Jane Fonda fue etiquetada como traidora porque iba por delante de la opinión pública, pero también porque era una mujer. Si hubiera sido un hombre no habría recibido tantas críticas como una mujer que les dice a los hombres que dirigen el mundo que lo están haciendo mal. Los hombres no quieren escuchar eso. El gobierno de Richard Nixon retira las tropas estadounidenses de Vietnam en 1973. Es el final de un conflicto que ha durado cerca de 20 años y ha sido fuente de inspiración para numerosas películas. La relación entre Washington y Hollywood da un giro muy especial a comienzos de los años 80, cuando un antiguo actor de serie B se convierte en el 40º presidente de los Estados Unidos. La gente se equivocó con Ronald Reagan y yo también me equivoqué. Me creí lo que decían sus críticos de la izquierda, que le acusaban de ser un portavoz de los conservadores y que se limitaba a leer los textos que escribían para él. La palabra actor era sinónimo de tonto para algunos. Aquellos que cubrieron la entrada en la política de Ronald Reagan, incluido yo mismo, escribieron regularmente que no tenía ninguna experiencia en la política, pero estábamos equivocados. Cuando comencé mis investigaciones sobre la vida y la carrera de Reagan, me di cuenta de que el tonto era yo y que Ronald Reagan era políticamente mucho más hábil de lo que se creía. Yo diría que en cierto modo fue un político toda su vida. Uno de los aspectos de su vida que a menudo olvidamos es que durante mucho tiempo tuvo un papel activo mientras fue presidente del Sindicato de Actores de Cine. Rápidamente asumió un papel de liderazgo entre los actores, guionistas y técnicos de Hollywood. Fue presidente del Sindicato de Actores durante 6 mandatos de un año y fue también elegido presidente del Consejo de la Industria del Cine, la organización más prestigiosa de la capital del cine. En las décadas de los 30 y los 40 del siglo pasado, el Sindicato de Actores era un órgano muy politizado. En él se debatía sobre todos los temas de interés nacional y aquello le dio una magnífica preparación.
Los negociadores de ambas partes han quedado satisfechos con el acuerdo y debería dar lugar al establecimiento de relaciones más estables dentro de nuestra industria. Era un hombre que vivía para la política. La amaba tanto como la profesión de actor. You wanted law and order in this town. You've got it. I'll shoot the first man who starts for those steps. Era muy popular y famoso. Siempre interpretaba papeles de hombre bueno. Era el hombre recto. Y cuando entró en la política, creo que muchas personas lo identificaron con ese personaje. Lo que sucedió en las siguientes elecciones nacionales en 1964 convirtió a Reagan en un verdadero político. Cerca del final de la campaña, Ronald Reagan atrajo la atención de todo el país pronunciando un discurso en apoyo del candidato Goldwater. Pese a la severa derrota sufrida por Goldwater, la actuación de Reagan fue tan impresionante que los republicanos de California, que buscaban un nuevo líder para el partido, le pidieron que se presentara a las elecciones a gobernador. Y él aceptó la propuesta. Su adversario era el gobernador, que se presentaba a un tercer mandato y que subestimaba a Reagan, se burlaba de él porque era actor. Su adversario, el gobernador demócrata saliente Edmund Brown, nunca se tomó en serio la candidatura de Reagan. Y vuestro nuevo candidato al Senado... Pero durante la dura y agresiva campaña, los votantes californianos miraron más allá de la imagen de Reagan como actor para interesarse en su filosofía política. Ha llegado la hora de recordar a algunos que los actores son personas. Transformó la forma de hacer campaña. Usó la televisión como nadie lo había hecho hasta entonces. Y comprendió mejor que ningún político que había que vender la política como se vende una película. Como cuando se lanza un taquillazo. Hay que crear unas expectativas y convencer a la gente de que es lo mejor que se ha hecho desde el invento de la bombilla. Ganó las elecciones con casi 1 millón de votos de diferencia y se convirtió en una figura nacional. Primero porque era actor, pero sobre todo porque California era y sigue siendo el estado más popular del país. Así que su gobernador tiene, por regla general, mucho que decir a nivel nacional. Durante sus 8 años como gobernador, Reagan se rodeó de una administración competente, con gente procedente del mundo de los negocios y la jurisprudencia, y aportó muchas ideas innovadoras de cosecha propia. Una revista de tirada nacional diría más tarde que había logrado equilibrar un presupuesto deficitario al reducir el número de funcionarios, así como el gasto en ayudas sociales, demostrando así su competencia como gobernante. Como muchos de sus valedores, Reagan comenzó a verse a sí mismo como presidenciable. En 1980, 7 candidatos fuertes se presentaron a la nominación del Partido Republicano. Uno a uno todos se fueron retirando de la carrera hasta que solo quedó Reagan. Hoy me gustaría emprender una cruzada y me gustaría liderarla con vuestra ayuda. Será una cruzada para liberar del peso oprimente del Estado al gran pueblo de este país. La respuesta de los electores a esta llamada indicó claramente que América deseaba un cambio. Reagan no sabía nada cuando comenzó, pero dedicó mucho tiempo a aprender cómo funciona un gobierno. Para sorpresa de muchos, creo que finalmente se reveló como un buen presidente, especialmente por su profunda implicación en la carrera armamentística nuclear. A las personas que piensan que Reagan era un hombre algo insustancial, les digo, lean las transcripciones de la cumbre de Reykjavik donde habla con Gorbachev. Reagan demuestra una enorme talla frente a un hombre que era un político excepcional, Mikhail Gorbachev. Pero no creo que hubiera llegado a presidente si no hubiese sido actor. Cuando las cosas se ponían difíciles, Reagan solía decir tirando de humor, no veo cómo alguien puede ocupar este puesto sin haber sido actor. Y vemos que los republicanos en Hollywood en realidad han tenido más éxito electoral que los demócratas de Hollywood. Ha habido muchos más progresistas en Hollywood que conservadores. Pero la diferencia es que la izquierda de Hollywood generalmente se ha involucrado políticamente en las causas, y los propios republicanos, aunque mucho menos numerosos,
Han buscado tener poder estatal. No han defendido las causas. Han intentado integrar y liderar gobiernos, ya sea federales o federados. En ese sentido, diría que han tenido más impacto en la política de los Estados Unidos que la izquierda hollywoodiense. Hasta la vista, baby. La mayoría de las estrellas de Hollywood tenían raíces en uno de los dos partidos políticos. Arnold Schwarzenegger no tenía vínculos con ningún partido, pero usó la fama de su personaje para llevarlo a la victoria. Era el hombre más célebre en Liza. Todo el mundo conocía a Terminator. Incluso usó las réplicas de sus películas como: voy a decirles a todas las chicas del Congreso que no están haciendo bien su trabajo. Hasta la vista, baby. Se creó una imagen de independiente, de alguien por encima de la arena política, que sabía lo que tenía que hacer y sabía cómo hacerlo. Anunció su candidatura en un programa de entretenimiento. Se mantuvo alejado de los programas informativos del domingo por la mañana y dio prioridad a emisiones especializadas en Hollywood, en las cuales no se hacen preguntas comprometidas y donde podía hablar todo el tiempo que quisiera. Fue muy inteligente. Me decían, su nombre es impronunciable, su inglés deja mucho que desear y su cuerpo está excesivamente desarrollado. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Me convertí en el artista mejor pagado del mundo, ¿vale? Arnold Schwarzenegger fue pionero en otra forma de política que yo llamo en mi libro la política de la celebridad. Es indudable que existe una fuerte conexión entre Washington DC y Los Ángeles. Hay muchas cámaras, mucha atención mediática en ambas ciudades. Y las personas a veces se sienten atraídas por esta atención como las polillas se sienten atraídas por la luz. Y creo que también existe el mismo tipo de influencia. En Washington DC se implementan políticas que tienen un impacto en todo el mundo y en Los Ángeles se crean imágenes, iconos culturales, ideas y conceptos que tienen un impacto en todo el mundo. Ambas son ciudades influyentes, por lo que es natural que tiendan a entrecruzarse. Al igual que Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger fue la encarnación de esta cercanía entre las dos ciudades. Gobernador de California de 2003 a 2011, Gobernator se distinguió especialmente por reconocer la realidad del cambio climático, algo que negó el presidente George Bush. Arnold Schwarzenegger ha firmado leyes que reducen drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero en su estado. Fue uno de los líderes en el tema de la esfera política. Pero Hollywood había enarbolado la defensa del medio ambiente desde los años 90. A finales de los años 80, hubo dos asociaciones en Hollywood que se comprometieron fuertemente con el medio ambiente. Una fue ECO, la Oficina de Comunicaciones de la Tierra, y la otra, EMA, la Asociación de Medios Ambientales. Su labor consistía en colocar mensajes a favor del medio ambiente en contenidos hollywoodienses. Por ejemplo, ver a alguien reciclar en un programa de televisión fue realmente revolucionario en ese momento. Hemos estado proponiendo guiones a las cadenas de televisión desde 1989. Iba a sentarme a las oficinas de los creadores de series y les sugería tramas. Por ejemplo, si hablamos de toxinas en el agua subterránea, ello puede contribuir a la causa. O tener un personaje realmente comprometido con el medio ambiente. Entendieron lo que estaba en juego y el poder que tenían, y además ellos intentan siempre buscar historias. Estas dos organizaciones se han esforzado también por hacer que el propio Hollywood sea más verde. Por ejemplo, procuraban tener platós ecológicamente responsables, lo que supone un gran desafío porque nos movemos todo el tiempo. Así que todo es desechable, comida, cubiertos. Los camerinos en las caravanas funcionan con generadores y tiramos toda la madera de los decorados cuando finaliza el rodaje. Así que pusieron en marcha programas de clasificación y reciclaje para las bandejas y toda la madera utilizada.
Fuimos a ver todos los estudios y les dijimos, sus platós son terribles, no reciclan nada, ¿cuál es su problema? Y se pusieron a ello y nos ayudaron. Estuvimos implementándolo años y finalmente nos dijeron, ¿sabéis? Vamos a abrir un servicio dedicado a la sostenibilidad y os vamos a ayudar. Los platós de rodaje son mucho más ecológicos que antes, gracias a este grupo. Creo que estábamos ciegos a ese respecto. Y creo que mi generación en general ha tardado en despertar. Pero ya hemos abierto los ojos y la generación que viene detrás de nosotros es mucho más consciente. Y cuando miro a mis propios hijos, su comportamiento es totalmente distinto al mío a su edad. Es esencial tener celebridades que ayuden a contar una historia sobre la importancia de los problemas medioambientales y que promuevan estos comportamientos. Comenzamos a trabajar con Toyota en 2001, cuando lanzaron el Prius. Y creamos la sensación de que era el único automóvil elegante y responsable. Todos los famosos llegaban a la ceremonia de los Oscars en un Prius delante de las cámaras, como George Clooney el año que fue nominado para 2 premios. Todas las cámaras estaban allí. Así que nuestra labor ha empezado a dejar huella, y es en gran parte gracias a las celebridades que dan voz y que dicen, así es como yo vivo. Sin una historia detrás, el público no realiza sus propios cambios. Muchos actores participan en diferentes causas dentro de la categoría medioambiental, como los animales o los océanos. Hay algunos que los han estado defendiendo hasta donde alcanza mi memoria, como Leonardo DiCaprio. El cambio climático está sucediendo más deprisa incluso de lo que los científicos más pesimistas habían predicho hace décadas. Es un tren que ha descarrilado a toda velocidad hacia un desastre inminente para todos los seres vivos. Vosotros sois la última esperanza de la Tierra. Os pedimos que la protejáis, o nosotros y todos los seres vivos que apreciamos seremos historia. Muchas gracias. Estas son formas de actividad política relativamente polémicas. Pero si eres una estrella de cine con una carrera activa, es muy difícil involucrarse en un movimiento, ya que requiere una atención constante. Los actores y actrices pueden viajar para rodar de 6 a 8 meses al año. Por eso no pueden participar. Pero si se involucran en causas, siempre pueden intervenir puntualmente, hacer un vídeo promocional, dar una conferencia de prensa. Eso no requiere una gran inversión de tiempo. Algunas celebridades de Hollywood apoyan causas solo porque es bueno para su imagen. Hoy en día hay agentes que les instan a participar en causas como hospitales o adoptar mascotas abandonadas y cosas así. Yo creo que realmente creen en esas causas, simplemente no se dedican a ello en cuerpo y alma. No creo que los artistas que no están muy involucrados en su causa, que no son apasionados, puedan sacar algo en positivo con la filantropía solo porque se supone que deben hacerlo. Eso no funciona así. Con las redes sociales, sus fans conocen sus actividades, sus fans intentan seguir a alguien auténtico y si no eres auténtico, la gente lo nota. Se darán cuenta de que todo es para figurar y así no se puede sacar nada en positivo. Hollywood se aleja cada vez más de los temas controvertidos. Cuando la administración Bush ataca a Irak en 2003 con el pretexto de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la mayoría del mundo del cine permanece en silencio. Solo algunas voces se levantan. Robert Greenwald, que es director y productor, y yo, estuvimos charlando sobre nuestros temores. Y a partir de ahí comenzamos a hablar sobre lo que podríamos hacer. Cuando Mike y yo decidimos crear Artistas Unidos para Ganar sin hacer la guerra, la idea era una nueva asociación con una nueva forma de hablar de ello, porque en aquel momento no había absolutamente nadie en los medios que expresara un punto de vista diferente. Veías expresarse a los generales, a los oficiales superiores y a los grupos de presión, y siempre era el mismo mensaje repetido en bucle. Mike Farrell y yo reunimos gente conocida, personalidades, para dar voz, para intentar romper el monopolio a prueba de bomba del sentimiento proguerra.
La prensa siempre es receptiva a la fama. Cuando los actores se involucran, cuando las personas con nombre y rostro conocidos se involucran, los medios de comunicación comienzan a escuchar y de repente nos invitaban a platós de televisión, a programas y a informativos para explicar por qué habíamos emprendido aquella labor y para contar lo que estaba sucediendo en Irak. Y por supuesto, fuimos atacados por todos los lados, acusados de ser antiamericanos, antipatriotas y de no apoyar a nuestras tropas. Yo me convertí en la bestia negra de la derecha. En aquel momento, en Estados Unidos, cualquiera que se opusiera a la guerra de Irak era atacado vigorosamente. Por ejemplo, Susan Sarandon y Tim Robbins se expresaron muy pronto contra la guerra en Irak. La cadena Fox me entrevistó y la primera pregunta que me hizo la periodista fue: ¿no cree que Tim Robbins y Susan Sarandon son traidores a Estados Unidos? Y respondí que no, que ejercían su libertad como ciudadanos. Estoy harta de tener miedo de expresarme. Le voy a decir lo siguiente, señor Bush. Este es el aspecto que tiene la democracia. Es algo de lo que la gente aún no se ha dado cuenta hoy en día. Cuando una estrella de cine toma una posición política, es un auténtico acto de valentía, porque saben que cuando se expresan en sintonía con la izquierda, los conservadores los van a odiar, y si se expresan en sintonía con la derecha, les odiarán los progresistas. Así que desde el momento en que abren la boca, toman riesgos. A menudo me decían: ¿pero quién crees que eres? ¿Cómo te atreves? Un simple actor a tomar una posición públicamente. Nos da igual. Cállate. No nos importa lo que piensas. Limítate a hacer tu trabajo. Y yo siempre respondía: soy un ciudadano estadounidense, no solo un actor. Yo creo que ser abiertamente activista podría perjudicar mi carrera. Y estoy segura de que hay personas que no me han contratado porque no están de acuerdo conmigo. Algunos de mis amigos piensan que hoy existe una lista negra, que no es oficial, pero existe. Hollywood, la industria del cine y la industria de la televisión tienen mucho miedo porque hay muchísimo en juego, con grandes sumas de dinero. Cualquier cosa que se perciba como una amenaza para la fama, el dinero, el poder y el ego, da miedo. No para todos, pero sí para algunos, expresar una posición política se percibe así. Otros lo tienen perfectamente asumido y dicen: esto es lo que soy, y se expresan. El activismo es una parte integral de la figura pública de George Clooney, por ejemplo. El actor se convirtió en el buque insignia de Darfur. En la década de 2000, denuncia el genocidio que se está llevando a cabo en esta región de Sudán, en guerra civil. Angelina Jolie es, por su parte, la embajadora de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados desde 2001. Viaja por el mundo para reunirse con los desplazados de Camboya, Irak, Afganistán o aquí, en Jordania. 75.000 sirios están abandonados en tierra de nadie, en la frontera jordana. Entre ellos niños, mujeres embarazadas y personas gravemente enfermas. Aunque algunas celebridades son, como en este caso, la imagen de una causa, todas son solicitadas por Washington cuando llega la época de las campañas electorales. Una de las cosas geniales de Hollywood es que todos los candidatos vienen aquí para recaudar dinero. Hay dos maneras de ser político en Hollywood. Por un lado, puedes comprometerte. Y por otro lado, si tienes la suerte de haber tenido éxito y ganado mucho dinero, puedes donar parte a las causas, las asociaciones y los políticos a los que apoyas. Yo misma colaboro económicamente y creo que es una forma muy potente que Hollywood tiene de expresarse. Pero nunca se trata solo de dinero, porque la gente en Hollywood tiene influencia, tiene fans, gente que los escucha. Entonces, también es una cuestión de transmitir el mensaje. Siempre es importante tener celebridades porque son seguidas por un público. Son símbolos. Y todo lo que hacen afecta a miles, a millones de personas. Tienen poder. La celebridad en los Estados Unidos es muy, muy importante.
Cuando una estrella de cine dice algo o apoya a un candidato, no es que ella piense que los estadounidenses la seguirán inmediatamente y harán todo lo que ella diga. Los estadounidenses no son tan estúpidos como eso. Por ejemplo, cuando Oprah apoyó a Obama, y fue la primera vez que apoyó a un candidato, una encuesta de NBC reveló que solo el 3% de los estadounidenses respondió sí a la pregunta: ¿va a votar por Obama porque Oprah lo apoya? La NBC hizo la pregunta equivocada. Fue como preguntar: ¿eres estúpido? La encuesta de la CBS sí hizo la pregunta correcta. ¿Se inclinará a prestar atención a Barack Obama debido al apoyo de Oprah? Y ahí entre el 35 y el 36% respondió sí. La idea es que si una estrella a la que estimamos hace una declaración sobre un tema, es mucho más probable que prestemos atención a esa persona o a esa causa. Fue cuando dio el discurso sobre la raza cuando dije: no puedo negar lo que siento por ti, Barack Obama. Quiero que seas presidente. Quiero verte en la Casa Blanca. Trabajé en la campaña de Obama con artistas que le apoyaron. Y la energía y la pasión de esos artistas por este candidato era tangible. America, yes we can repair this world. Yes we can. Yes we can. Put your hands up if you think we can. Yes we can. Yes we can. If you believe we can, put your hands up. Yes we can. Yes we can. Hay muchos representantes y agentes que tratan de evitar que sus clientes apoyen a un candidato, porque si tienen fans que votan a uno republicano, por ejemplo, no tienen por qué decepcionarlos diciendo que ellos votan a uno demócrata. Pero no siempre sucede así. Muchas personas están dispuestas a correr el riesgo, pero es un riesgo. Yo he hecho campaña para candidatos en las elecciones presidenciales, senatoriales del Congreso y también en elecciones locales. Y muchos de ellos me han decepcionado. Así que se trata de tomar la decisión correcta hoy en día. Pero creo que es importante y urgente comprometerse. Excuse me, where's the lobby? Down the hall and to the left. Thanks. Trump no necesitó el apoyo de las celebridades. Jugó con el gran descontento de la sociedad estadounidense. Sí, vamos a levantar un muro. Y sí, México lo va a pagar en su totalidad. Estoy estupefacto por la elección de Donald Trump. Ya el hecho de que fuera candidato era una broma para mí, y me pregunto si él no pensaba lo mismo. Pero hoy estamos cosechando lo que hemos sembrado al elevar al rango del hombre potencialmente más poderoso del mundo, a quien para mí es una persona enferma, que no puede evaluar correctamente una situación y responder a ella adecuadamente. Nunca nos dejaremos intimidar por los medios de comunicación deshonestos, dispuestos a decir y a hacer cualquier cosa para que la gente vea sus programas. No, tú tampoco. No contestaré a vuestras preguntas. Tú eres deshonesto. Adelante. Siempre existe el temor de que con Trump y un gobierno de derechas podamos regresar al macartismo. Creo que es importante estar vigilante, pero no creo que eso vaya a suceder, porque el Partido Republicano no está dispuesto a seguir a Trump en esa dirección. Creo que una gran cantidad de legislación progresista que se ha aprobado en los últimos años será desmantelada por este gobierno, pero no creo que vayamos a volver a las listas negras y a los días oscuros de la caza de rojos. Pase lo que pase, nosotros estadounidenses, nosotros patriotas, lucharemos unidos para defender nuestros derechos y los derechos de nuestros conciudadanos. La politización de Hollywood se ha intensificado indudablemente bajo el gobierno de Trump.
Personas que nunca antes se habían involucrado, que no eran activistas, empiezan a comprometerse. Muchas personas nos llaman para preguntar, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo involucrarme? ¿Dónde pueden mi energía, mis dólares y mi celebridad marcar la diferencia y ayudar a cambiar el rumbo? En ese aspecto realmente unificó a mucha gente. En Hollywood veo más intensidad, más rabia y más deseo de hacer algo. La ira está en auge, especialmente entre las mujeres. Al comienzo de su mandato, Donald Trump tomó medidas que amenazaban directamente la planificación familiar y el derecho al aborto. De inmediato, se organiza una marcha de mujeres en Washington y en numerosas ciudades del país. La dinámica se intensifica en el otoño de 2017, después de las acusaciones de agresión sexual y abuso de poder contra el gran productor de Hollywood, Harvey Weinstein. Nace un verdadero movimiento por los derechos de las mujeres. Un movimiento nacido directamente en la industria cinematográfica y que une de nuevo a los estudios y a Washington. Hace un año estuve aquí. Estaba embarazada y hablamos del comienzo de una revolución. Hoy mi nueva hija ya camina. Y gracias a vosotras, la revolución está en marcha. Vosotras le habéis dicho al mundo que ha llegado la hora de acabar con la violencia. Le habéis dicho al mundo que ha llegado la hora de acabar con el silencio. Le habéis dicho al mundo que ha llegado la hora de un nuevo día, la hora de escuchar los deseos, necesidades, anhelos y placeres de cada persona. Hagamos una revolución del deseo.